Hola a todos, soy Mónica Gacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy os voy a dar algunos consejos nutricionales para los que tenéis los triglicéridos altos. No debéis comer los siguientes alimentos. Cuando nos detectan que tenemos los triglicéridos altos, a veces, o casi siempre suele ser una sorpresa para muchas personas porque los triglicéridos elevados no dan ningún síntoma hasta que causan ciertos daños, ciertos problemillas de salud que suelen ser consecuencia de esos triglicéridos elevados a largo plazo, que hablaremos también de ellos. Y a veces, en un análisis rutinario, pues de repente nos encontramos con que tenemos los triglicéridos elevados. Se consideran triglicéridos elevados con valores por encima de 150, pero valores por encima de 100, por supuesto, pues ya deberían ser un toque de atención de que algo en la dieta no está funcionando como debe, es decir, que no estamos consumiendo los alimentos adecuados y nuestra dieta, pues de alguna manera se va alterando. ¿Y por qué os digo esto? Porque en ese momento en el que nos detectan que tenemos los triglicéridos elevados, no vamos a preocuparnos solamente de los triglicéridos. Tendremos que valorar también otros indicadores de salud que a veces también pueden ir asociados a esos triglicéridos, entre ellos la glucemia, que a veces puede estar también casualmente un poquito elevada, sin llegar a valores de diabetes, pero tener unos valores un poquito altos de glucemia, y podríamos tener unos valores bajos de HDL, es decir, del colesterol bueno. Y luego veremos cómo nos atañe, todo esto. ¿Por qué os digo estos tres valores a vigilar cuando aparecen los triglicéridos elevados? Porque nos dan algunos índices que son muy interesantes previos a valorar la dieta, y es la posible presencia de resistencia a la insulina en esa persona que tiene los triglicéridos elevados. Y no me adelanto, vamos a ver por qué o de dónde salen esos triglicéridos. Los triglicéridos es la forma que tiene nuestro cuerpo de mover las grasas por la sangre. No hay otra forma de moverla. Las otras grasas que aparecen en el cuerpo sería el colesterol. De ahí que cuando se analiza ese perfil lipídico, se analiza el colesterol por un lado y los triglicéridos por el otro. Eso no es que sea exactamente total, pero podríamos considerar que es el total de grasas que circula por nuestro cuerpo. Esos triglicéridos vienen de tres sitios cuando están circulando por sangre. Uno, de la comida. Las grasas que ingerimos a través de la dieta se transforman en triglicéridos para poder circular por la sangre y llegar al hígado, y el hígado decidirá si los utiliza como depósito de reserva o si los utiliza para la obtención de energía o para la fabricación o la síntesis de otras sustancias que forman parte también, por ejemplo, de las membranas de las células, junto con el colesterol, con otros ácidos grasos como por ejemplo los omega 3. Ya tenemos un origen de esos triglicéridos. El segundo origen sería a través del exceso de la ingesta de los carbohidratos. Si yo consumo alimentos ricos en carbohidratos, os voy a poner un ejemplo, pero llevo un estilo de vida sedentario y mi cuerpo no los utiliza, no los quema, toda aquella glucosa que mi cuerpo ha absorbido y que sobra, mi hígado la va a transformar en triglicéridos. Ya tenemos ahí el segundo origen de esos triglicéridos. Y el tercero sería la movilización de las grasas cuando estamos perdiendo peso. Hay momentos en los que esos valores de triglicéridos en sangre podrían ser
engañosos, ¿no? O estar indicando una pérdida de peso por esa movilización de las grasas. En ese caso, ¿qué es lo que nos interesa hacer? En este tercer caso, en esa pérdida de peso, que el cuerpo utilice esas grasas como fuente de energía, porque claro, tenemos la suerte, que no es tan fácil, de que se estén liberando de los depósitos de grasa, pero claro, si aumentan circulando por sangre, bueno, pues podemos tener algunos pegas, ¿no? Como que esas grasas que no se utilizan, el hígado se las guarde, y ahí tendríamos el origen, por ejemplo, del hígado graso, o que el páncreas pueda tener una dificultad también, un exceso de trabajo, ¿no? Pues porque detecta que hay un exceso de triglicéridos en sangre y por lo tanto, bueno, pues va a tener problemillas y podríamos tener una pancreatitis. Ahí tendríamos pues dos consecuencias un poquito graves, ¿no? De ese exceso de triglicéridos, que no ocurren solo en el tercer caso, evidentemente, en el de pérdida de peso, sino que ocurrirían en cualquier caso en el que se detecte un exceso de triglicéridos en sangre. Y ya que he hablado de hígado graso, vamos a hacer aquí ya el primer alimento o lo primero que no deberíamos ingerir cuando tenemos los triglicéridos elevados, y sería alcohol. En ninguna cantidad, tolerancia cero. En este caso, porque el consumo de alcohol agrava el posible hígado graso. De hecho, cuando se habla de hígado graso se suele repartir, ¿no? Dividir en dos casos, el de origen alcohólico y el de origen no alcohólico. ¿Qué ocurre? Que es muy fácil dividirlo, pero claro, si yo tengo un exceso de triglicéridos y además consumo esporádicamente alcohol, o no tan esporádicamente, pues porque viernes y sábado, bueno, pues me tomo unas cervecitas o unos vinos con los amigos, ¿cuántos son? ¿Qué cantidad de alcohol es esa? Está afectando también al funcionamiento de mi hígado. Para el hígado es prioritario eliminar el alcohol que se ha ingerido porque es tóxico realmente para nuestro cuerpo, y entonces es como en el momento en el que entra el alcohol el hígado abandona, ¿no? Es como muy simplista, ¿no?, esta explicación, pero bueno, abandona otras funciones y se dedica principalmente a eliminarlo hasta que lo consigue y después ya sigue con el resto de sus actividades. Es como si yo estoy cocinando, se me cae el aceite al suelo, ¿qué hago lo primero? Pues limpiar ese aceite, apagar el fuego para que no se me queme la comida si es que la tengo que vigilar, pero claro, si no limpio el aceite, pues igual me pego un patinazo, ¿no?, mientras estoy cocinando, o mancho otras cosas porque se me queda pegado en los pies. Es algo parecido, ¿no? Tengo que dejar una actividad para realizar otra que me está impidiendo realmente hacerla bien, con lo cual el alcohol estaría terminantemente prohibido en las personas que tienen los triglicéridos elevados, hasta por lo menos que evidentemente es una sustancia que no debería estar presente de manera habitual en la dieta, pero mucho ojo cuando se tienen esos triglicéridos elevados. Vamos a por el segundo alimento, o mejor dicho, vamos a hacer como un grupo de alimentos, ¿no?, que serían aquellos, y ojo, porque las recomendaciones generales suelen ser reducir el consumo de grasas en la dieta y reducir el consumo de azúcares simples, pero yo os diría que podemos ir un poquito más allá, y una de las peores combinaciones que existen para las personas que tienen triglicéridos elevados es juntar esos dos nutrientes o esas dos características en el mismo alimento. Y aquí ejemplos tenemos muchísimos. Alimentos, por ejemplo, dulces y ricos en grasa, como puede ser la bollería, la repostería, podría ser también snacks o aperitivos en los que no son dulces, no tienen azúcar directamente. Podríamos decir que son, en algunos casos, pues igual carbohidratos de absorción más lenta, porque bueno, pues pueden ser, por ejemplo, las patatas. Las patatas en sí mismas no son perjudiciales para una persona que tiene triglicéridos elevados, pero las patatas fritas sí podrían ser perjudiciales para una persona que tiene los triglicéridos elevados, por esa combinación en el mismo alimento
de la grasa y los carbohidratos. Ejemplos aquí tendríamos muchísimos, principalmente ultraprocesados, pero también tenemos alimentos elaborados en casa aparentemente más saludables. Por lo tanto, combinación de grasa y carbohidrato en el mismo alimento. Otro ejemplo que suele ser también muy sabroso y muy palatable, los helados. Serían bueno, pues alimentos francamente negativos en el caso de querer controlar los triglicéridos. Y en tercer lugar, tendríamos que controlar el consumo de fructosa, que no he dicho de fruta, aunque en parte también podría estar implicada la fruta. Pero generalmente, y aquí volvemos a esos alimentos ultraprocesados, gran parte de los alimentos dulces o refrescos o repostería o bollería, aunque fuesen bajos en grasas, y dices, ya me he quitado el problema, ¿no? Ya no estoy combinando esos dos elementos, sí están endulzados con fructosa. Y aquí un pequeño apunte también para aquellas personas que utilizan productos o alimentos dietéticos destinados a controlar la glucemia, como aquellos alimentos destinados, por ejemplo, a personas diabéticas. Ojo, porque el endulzante que se utiliza prácticamente siempre es la fructosa. ¿Por qué? Porque no hace aumentar la glucemia, tiene un buen control al tener una ruta metabólica diferente. ¿Qué ocurre con la fructosa? Que va directamente al hígado. Y en las personas que tienen los triglicéridos elevados, ese hígado tiene un exceso de trabajo y la fructosa en este caso le ocurriría algo parecido al consumo de alcohol, que llega al hígado, a un hígado que está saturado de trabajo. ¿Y qué ocurre? En este caso no deja de funcionar para hacer otras cosas de limpieza, sino que lo que hace es acumular esa fructosa en forma de grasa. ¿Qué grasa? Triglicéridos. Es decir, estamos aumentando la producción de triglicéridos otra vez. Y evidentemente, en una persona con unos niveles muy altos de triglicéridos, podría decir, pues por ejemplo, encima de 250, 300, el consumo de fruta también habría que controlarlo, al menos hasta que tengamos controlados esos triglicéridos. Y no estoy diciendo que la fruta sea mala, sino que la ruta metabólica que siguen algunos azúcares de esa fruta no está funcionando adecuadamente y por lo tanto tendríamos que controlarlo. Alimentos naturales como la miel o el sirope de agave, por supuesto que también estarían desaconsejados. O sea, que hay muchas veces que hay algunos alimentos saludables que tenemos que reducir o eliminar momentáneamente hasta poder tener un buen metabolismo que nos permita volver a consumirlos. Cuando queremos pautar una dieta para reducir los triglicéridos, lo que mejor funciona es pensar en reducir los carbohidratos de la dieta, cualquier tipo de carbohidratos, más que reducir la grasa. Evidentemente esas combinaciones van a desaparecer, esa combinación de grasa con carbohidratos, si reducimos los carbohidratos. Si pensamos en reducir los dos de la dieta, imaginaros qué es lo que vamos a hacer, una dieta hiperproteica, porque vamos a priorizar los alimentos de origen animal o al menos aquellos alimentos que principalmente nos proporcionen proteínas. Así que ahí, bueno, pues estaríamos también distorsionando un poquito igual la dieta. Estrategias hay unas cuantas, pero estos alimentos que os he dicho o estos componentes son los principales que habría que controlar en la dieta y aumentar, por ejemplo, el consumo de fibra, por ejemplo, con el aumento del consumo de vegetales, de verduras, principalmente porque en este caso habéis visto que la fruta no nos resulta tan beneficiosa, pero de esas famosas 5 raciones de fruta y verdura podemos jugar con ellas como nosotros queramos. Pueden ser perfectamente 5 raciones de verdura en lugar de 3 y 2, que sería la recomendación habitual. Así que espero que el vídeo os haya resultado interesante. Por supuesto que le deis al like. No dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.